en este debate económico y me toca a mí hacer mi pregunta y yo quiero irme al 2023, a las proyecciones del 2023 porque se habla, y ustedes lo decían, el tema de la recesión que se proyecta, que ya empezó básicamente y donde cuando se habla de que países como China que no van a crecer, entonces uno se preocupa, ¿verdad? Entonces me gustaría que de una manera llana que pueda entender el dominicano de a pie cómo nos afecta eso a nosotros, cómo le afecta al trabajador, al pequeño empresario, cómo se va a ver reflejada esa recesión del 2023 que se está proyectando en los bolsillos del dominicano y sobre todo luego de un año donde las tasas de interés han subido tanto que ya se está viendo afectada bastante la economía de los hogares dominicanos. No sé, Bueno, vamos a empezar la Bueno, ronda. Sí, vamos a hacer. sí, primero aquí hay que hacer un ajuste de salario rápidamente, entre 15 y 20%. Eso obviamente puede causar presión en los precios también, porque pero es necesario, porque el poder adquisitivo ha caído muy fuertemente. No es la inflación que uno diga 8%, 8%, no, el poder adquisitivo ha caído entre 20 y 25%, y a veces más. Entonces tú tienes que ajustar el salario. Lo otro es que la recesión o la contracción económica el año que viene, aunque no seamos, o aunque seamos uno de los países privilegiados en términos comparativos al resto de Sudamérica, donde hay países que se proyecta crecimiento del 1 o 2%, y nosotros estamos hablando de 4.5, bajo su potencial, como decía Siriaco, pero es bueno, eso va a afectar el empleo. Obviamente lo va a afectar. Y ya lo vemos en el IMAN, el índice mensual de actividad manufacturera. Es un índice que hace la Asociación de Industria de la República Dominicana que más o menos te mide 4 variables: inventario, ventas, empleo y creo que costo de producción. Bueno, ha bajado de 58 a 49. 49, se supone que el mínimo debe ser 50. Te indica que la actividad manufacturera ha ido disminuyendo. Y eso, en algún momento, aunque el empleo no ha sido muy afectado, o el menos afectado, pero si continúa ese ritmo, el empleo se va a afectar. Y de hecho, como se dio la cifra ahora de 30.000 empleos versus 150.000 en el trimestre, tú te estás dando cuenta que ya la economía se está resintiendo y se va a resentir más el próximo año. ¿Qué yo le recomiendo a los dominicanos? Nosotros somos muy tendenciosos al derroche, a la fiesta y a la bebedera y a la, tú sabes, nos gusta esa vaina por naturaleza. Hay que apretarse los cinturones. Ahora que está Navidad, que viene el doble, que vienen bonos, que vienen esto, que viene aquello, traten de guardar un poquito bajo el colchón los que pueden, porque evitar las tasas de interés de los bancos ya han subido 20, 30% y van a seguir subiendo. Aquí las tasas pueden llegar a 20, 22, 23%. Y eso va a contraer tremendamente la inversión, especialmente inmobiliaria, la venta de bienes perecederos. El comercio se va a afectar también. Entonces, yo recomiendo a los dominicanos que en estas fiestas navideñas sean muy cautelosos. Y recuerden que a partir de, ya estamos viviendo una situación difícil, pero el año que viene, no por razones internas, no estamos hablando que hay una crisis interna, como por ejemplo la que vivimos en el 2003, con la crisis bancaria. Eso fue una crisis interna. Eso no tuvo que ver con el resto del mundo, fuimos nosotros que generamos esa crisis. Pero la de 2008-2009, que fue una crisis financiera mundial, si ustedes revisan la cifra, eso no golpeó duro. Claro. Lo que pasa es que ya se olvidó porque hace 13 años. Pero ahora la crisis actual puede ser peor que la del 2008, 2010, 2009. Mucho peor. Porque estamos hablando de... Yo como veo, como se hablaba aquí del tema de... Al fijar el tope al petróleo en Europa de $60, Rusia va a cortar los suministros de petróleo totalmente a Europa. Y apenas está suministrando el 30% del gas que suministraba hace un año. El petróleo está ayer a $74 el barril.
pero puede dispararse a 100 otra vez o a 95. No crean que eso es ya, mira, que el petróleo, que por fin, no. Eso es temporal, igual que el gas. El gas ha bajado como un 100% desde estaba en 350 el megavatio hora y ahora está en 130, estaba hace 3 días. Claro, 130 es casi 3 veces más de lo que estaba hace año y medio. Pero eso va a volver a subir. Entonces son factores de incertidumbre. Y China, señores, China va a generar un impacto fuerte en todos los sentidos, en el comercio, etcétera. Nosotros, como digo, tenemos muchas ventajas por nuestra relación con el norte, que si logra vadear esa crisis con un daño menor al de otros países, nosotros también vamos a lograr hacerlo, definitivamente. Y como dijo Siriaco, podemos crecer a 4.5, pero la previsión de crecimiento en América Latina es de un 1.5. Sí. Recuerden eso, nunca olviden que tenemos que también establecer comparaciones, porque si no, finalmente hay factores que nos pueden favorecer. Por ejemplo, la caída de la moneda virtual, la más conocida llamada Bitcoin, puede elevar el precio del oro. Así es. En 30, 35 a $2,000. ¿Por qué? Porque la gente que está en Bitcoin, con la moneda virtual, puede buscar refugio mejor, más seguro, como lo ha sido siempre, en el oro, que en una moneda que está dando muchos tumbos. Es una moneda que está dando mucho, y ha habido ya casos como la quiebra de una de ellas, que causó más de 15 mil millones de dólares en pérdida. Eso hay que verlo. O sea que todos esos factores que rondan la economía a nuestro alrededor, como dice Guarocuya, nadie tiene una bola de cristal para saber lo que va a pasar, pero hay que estar preparado. Porque guerra avisada no mata soldados. Bueno, Guarocuya. No, mira, a la pregunta que tú hacías, y yo creo que ha quedado muy bien respondida, pero dicho de manera muy simple: menor actividad económica, menor nivel de empleo, menor nivel de consumo y menor calidad de vida. O sea, las economías deben de crecer para generar empleo. Evidentemente, Siriaco mencionaba un tema que es fundamental, son las reformas estructurales que tiene que hacer la economía dominicana. Ninguna economía está exenta de hacer reformas. Tenemos que acostumbrarnos a que las reformas son constantes, permanentes, en la medida que hay los cambios tecnológicos que afectan los mercados de trabajo, que afectan el sistema productivo. Nos obliga a estar haciendo cambios estructurales permanentes. En este programa y en otros programas he mencionado que necesitamos por lo menos 4 grandes reformas en el país. La reforma del territorio, se aprobó recientemente la ley de regiones, pero hay que desarrollar una muy buena ley de regiones. Eso permitiría racionalizar el gasto en el territorio, el gasto público en el territorio y el del gasto del sector privado también. Hay que hacer necesariamente la reforma de la fiscalidad. Yo he intentado acuñar el concepto que lo que necesita el país es una nueva fiscalidad, no una reforma integral. Es una fiscalidad diferente a la que nosotros estamos acostumbrados, no solamente ese incremento de tasas. Eso implica modificar determinadas figuras y modificar incentivos sobre lo que funciona la economía dominicana. A fin de cuentas, los seres humanos, como los seres biológicos, funcionamos por incentivos, premio-castigo, ¿no? Si tú incentivas el turismo, la zona franca, son los sectores que más crecen, pero por ejemplo son los sectores que menos tributan al mismo tiempo. Entonces tenemos que establecer un nuevo equilibrio fiscal, un nuevo sistema fiscal en la República Dominicana. Y eso nos lleva necesariamente a otro tema, que es la reforma del mercado de trabajo. Es verdad que la economía dominicana genera empleo, pero los empleos que genera son de muy baja calidad y todavía seguimos entrampados en una definición del mercado de trabajo como hablar de trabajo formal e informal, cuando tenemos que hablar de trabajo precario y no precario. La formalidad en el mercado de trabajo no se da por el pago de impuestos. La formalidad viene por el debido registro en el mercado de trabajo y eso nos obligaría a cambiar las instituciones del mercado de trabajo. Dicho de manera muy concreta, tendríamos que pasar de un Ministerio de Trabajo ahora que es pasivo a un Ministerio de Empleo, Seguridad y Protección Social, donde tengamos vinculado lo que es la parte correspondiente al mercado de trabajo y políticas activas de empleo,
lo que es la parte de la seguridad social y luego lo que son los subsidios y la transferencia. Lo tenemos, pero lo tenemos totalmente disperso en un gabinete de política social, lo tenemos en otras instituciones que funcionan de manera muy ineficiente. Entonces son reformas importantes. Y la siguiente reforma que está vinculada con este es el sistema previsional, es decir, cómo nosotros garantizamos en el largo plazo las pensiones. Las pensiones no es el fallo de las AFP necesariamente. Si tú tienes muy bajos salarios, tú vas a tener muy bajas pensiones. Entonces, si tenemos un tema de salarios muy bajos, vamos a tener un gran problema que va más allá del modelo de pensión. Evidentemente que creo que en el tema de modelo de pensiones habría que establecer una muy buena discusión que permite establecer un sistema de pensiones que garantice el poder adquisitivo del dinero en el tiempo. Resulta que los seres humanos no hemos inventado otro ente que no sea el Estado con capacidad para garantizar el poder adquisitivo del dinero en el tiempo. Es decir, poder recuperar lo perdido por inflación, es decir, por la pérdida del dinero en ese tiempo. Pero esto requiere mucha discusión, no es un tema de poder plantearlo ahora en un programa rápidamente y decir que por aquí debe ir, pero son por lo menos 4 grandes reformas que nosotros necesitamos. Se podría citar otras reformas, ¿no? Todo el tema de infraestructura. República Dominicana necesitamos cambiar el sistema de transporte, sistema totalmente ineficiente, ciudades invivibles. Entonces tenemos que comenzar con un programa de regeneración urbana importante. ¿Por qué? Porque vivimos en un país que es marginal. Es un país marginal, es decir, cruzamos la calle, estamos en la marginalidad, hemos construido un país de cuarta categoría, incluso por debajo. Yo sé que los dominicanos, cuando hacemos este tipo de comparaciones de países africanos, del África subsahariana, tenemos infraestructura de vivienda de peor calidad que muchos países del África subsahariana y tendemos a converger con Haití, que es un tema fundamental en el funcionamiento de nuestra economía, pero en nuestra política interna, en la política exterior, en el comercio, es un tema que está sobre la mesa. Como ves, son muchas reformas las que tenemos que implementar. Vamos con la pregunta de Manuel, iniciamos la ronda con el profesor Sidiaco. Mire, como yo sé que no voy a volver a preguntar, quisiera hacer 2 preguntas. Primero, preguntarle, más la pregunta que él viene hacia fuera del aire, explicarle a la gente cuál es el significado que tiene para nuestra economía, nuestra relación comercial con Haití. Porque a veces somos un tanto alegres y vamos a cerrar la frontera y la gente se emociona mucho con ese tema y olvida la parte fundamental del significado que tiene para nuestra economía eso. O sea, escucharlo a ustedes explicar eso sería interesantísimo. Y segundo, hay un tema que tocó don José Luis, después ustedes lo abordaron, el tema de el empleo. Hace mucho tiempo que yo estoy preocupado por el tema del empleo. Hay 3 dinámicas en el empleo dominicano. Primero, bajos salarios, que evidentemente no genera calidad de vida para nadie. Segundo, como señalaban, esa inflación se ha tragado esos pocos recursos que recibe esa capacidad, pero no solamente de ahora por la pandemia, no, hace tiempo que aquí debió haber una reforma para aumentar los salarios de manera considerable. Y tercero, está el tema de que ahora hay una presión a esos salarios con el tema de la tecnología y sobre todo la inteligencia. Yo siempre digo, usted se paraba antes en un counter de American Airlines, era una locura la fila. Ya usted se para con un pasaporte, lo pone ahí y la máquina sola le tira el ticket, la maleta, le tira el cosa y acabamos con ese problema. Y la gente no está viendo que se están perdiendo los empleados que estaban sentados en el counter. Y ahora hay un Easy Pack, usted pasa por el peaje, es un empleo menos. O sea, la gente no está viendo eso. ¿Qué hacer entonces? Porque el empleo es lo que va a generar crecimiento sostenible y redistribución de la riqueza en el ciudadano. Sin eso, se había proyectado inclusive antes de la pandemia que se iban a perder 150 millones de empleos en todo el mundo de manera formal, solo por el tema de la inteligencia artificial. O sea, ¿qué hacer ante esa dinámica? Esas dos me gustaría, profesor, pudiéramos comenzar por ahí. Sí, bien, mira, yo creo que el próximo año, y ya José Luis lo planteó Marcún y también Guarocuya, el tema del salario, que yo creo que es un elemento importante. Tradicionalmente la economía dominicana tiene un número mágico con respecto a los incrementos de salario, un 15, un 20%. Uno encuentra situaciones muchas veces de queja de los empresarios, pero la economía dominicana ha crecido con incremento del salario mínimo con un 15 y con un 20. Y no ha habido una evidencia muy clara de que esos incrementos han afectado los niveles de empleo, todo lo contrario. Ha sido una economía que ha generado empleo y que ha crecido. Por lo tanto, yo creo que el próximo año podría ser un buen momento para que los sectores se pongan de acuerdo y puedan incrementar incluso salarios mínimos con cierta moderación, que eso no va a afectar la economía.
segundo lugar, yo creo que también debe haber una mayor actividad del sector público en lo que tiene que ver con el gasto de capital. Yo creo que eso es un elemento importante para el próximo año, porque la actividad privada, lógicamente que se va a achicar por las medidas y la política monetaria restrictiva, y como se ha dicho aquí, Guarocuya y también José Luis, eso afecta el consumo privado y afecta la inversión privada. Y entonces el Estado dominicano tiene que jugar un rol mucho más activo, la política fiscal mucho más activo, pero no incrementando el gasto corriente, sino el gasto de capital, que es un gasto más sano, te genera capacidad productiva, te encadena muy bien con el sector privado. Con respecto al tema de la automatización y que está impactando los mercados de trabajo, no hay que olvidar, y eso es parte obviamente de las reformas estructurales que hay que hacer en la economía dominicana de mediano y largo plazo, porque cuando tú analizas la estructura del tejido empresarial en la República Dominicana, es un tejido empresarial cuyos bienes y servicios son de baja intensidad tecnológica. Y entonces muchas veces, ante esa estructura, cuando tú haces cambios tecnológicos, lo que está provocando es un desempleo tecnológico. Y en ese sentido, eso podría estar impactando determinadas ramas de actividades económicas en la República Dominicana en los próximos años, por el tema de la automatización. Y yo creo que eso es un elemento que claramente nosotros tenemos que poner en la ecuación, como decimos, en esas reformas pendientes del mercado de trabajo, como decía Guarocuya, para que cuando se esté produciendo eso, porque hay sectores que ya se está generando. Tú has mencionado, por ejemplo, el tema de los aeropuertos, que ya tú en una máquina metes tu pasaporte y ya todo eso te está sustituyendo a una persona que te está dando ese servicio. De manera que yo creo que esos son elementos que hay que tomar en consideración. Otra pregunta que tú... El tema haitiano, la dinámica El tema haitiano, mira, nosotros no podemos agarrar un serrucho y dividir la isla en dos. Eso es imposible. Ahí hay un elemento de asimetría en términos de la base económica. Va a haber siempre una migración permanente o presión migratoria en países donde hay asimetría. Eso ocurre, por ejemplo, con Marruecos y España. Eso ocurre con Costa Rica y Nicaragua. Y donde quiera eso ocurre con México y Estados Unidos. Entonces, hay un tema de regulación. Yo creo que nosotros hemos fallado en la regulación de la mano de obra extranjera y básicamente de origen haitiano. No hay que olvidar, y esa es la realidad, porque los datos dicen así. La mano de obra extranjera en la República Dominicana hace un aporte al valor agregado. O sea, por más que ustedes, incluso por encima del coste ¿verdad? de salud, de lo que destinamos en salud, pero hace y esa es la realidad, alrededor de casi un 9%. Y todos los estudios que se han hecho en ese sentido indican eso. El 30% de la mano de obra que trabaja en el sector de construcción es de origen haitiano, básicamente. Y el 30% que está y ocupa la población en términos del trabajo en la agricultura es casi también un 30%. Y eso tiene un impacto realmente en dos sectores sumamente dinámicos de la economía dominicana. Entonces yo creo que la gran falla que ha ocurrido es una falla de regulación en términos de ordenar una migración. Entonces nosotros tenemos que repensar esa situación. Haití siempre va a estar ahí. Los problemas de Haití van a afectar a la República Dominicana. Va a haber siempre una presión migratoria, pero además también no hay que obviar que el segundo mercado de destino de las exportaciones dominicanas es el mercado haitiano. Es el segundo mercado de destino, que gran parte de los productores sencillamente, sin ningún tipo de exigencia, agarran muchos camiones y lo ponen en la frontera y venden un montón de productos, que es una exportación. Entonces, esas son realidades que nosotros tenemos que repensar. En primer lugar, regularizar la migración, porque yo creo que la República Dominicana tiene derecho a eso. Así como a nosotros nos exigen tener un pasaporte, tener una visa, tener los documentos en regla para ir a otros países, evidentemente tenemos que hacer lo mismo con Haití. Entonces, esas son realidades que no las podemos obviar.
en el caso haitiano. Y siempre va a estar presente ahí. La situación de Haití nos afecta a nosotros de forma directa. Tanto como presión migratoria, como también afecta a la producción nacional, porque hay mucha mano de obra de origen haitiano que trabaja en sectores clave de la República Dominicana. Por ejemplo, nosotros hicimos un trabajo de estimación de la mano de obra de origen haitiano, y cuando tuvimos una entrevista tipo Delphi con todo el sector de la Asociación de Constructores de Vivienda, ¿qué fue lo que me dijeron? Mire, profesor, nosotros no podemos cumplir con el 80-20, porque cuando como ellos le llaman, en la etapa gris de estar pegando blog, el dominicano vis a vis que compite con el haitiano en términos de su formación y su perfil, cuando ve ese y le ofrecen ese trabajo, dice, bueno, yo no voy a trabajar ahí porque al final el salario no es el que más me conviene, pero además el gobierno le tiene a ese grupo de dominicanos una tarjeta de solidaridad, una supérate. Entonces dice, yo no voy a coger lucha, mejor agarro un motor y me pongo en el motoconcho. Entonces, esos son los elementos que nosotros tenemos que observar. ¿Y qué hacen esos constructores? Bueno, sencillamente que en esa etapa violan la ley. Y en vez de ser un 80 dominicano, un 20 extranjero, es al revés, un 80. Entonces, esas son realidades que nosotros tenemos que observar que están pasando en estas economías. Y hay un efecto ahí donde el dominicano, claramente, hay ramas de actividades que no son ocupadas por los dominicanos. Y esa es una realidad. Entonces, todo eso nosotros tenemos que sentarnos en una mesa y observar y regularizar eso. Desde la frontera hasta la parte más, vamos a decir, del centro. Porque ya hay zonas, ¿verdad? Esas zonas de desarrollo turístico muy dinámicas que se han formado guetos. Bueno. Y eso es una falla de nosotros por falta de regulación. Bueno, Guarocuya, vamos a ver las dos preguntas de Manuel. Mira, el tema haitiano, yo creo que es un tema que a todos nos preocupa. Es evidente, como ha dicho Siriaco, no vamos a coger un serrucho ni una pala mecánica y podemos romper la isla. Tiene que decir que tenemos que convivir. Y eso implica que nosotros tenemos que cambiar los supuestos de la política hacia Haití, desde República Dominicana. Nosotros tenemos que comenzar a ver a Haití más que como un problema, como una fuente de oportunidades. Fíjate que cuando un dominicano nos pregunta, en cualquier contexto, oye, lo de Haití ¿cómo es un problema? ¿No? Nosotros tenemos que ver a Haití como una fuente de oportunidad. Ahora eso requiere que nosotros cambiemos la política y que nuestra política se fundamente en por lo menos 3 elementos. Lo primero es que República Dominicana requiere, como el resto del mundo y sobre todo la región, que Haití tenga estabilidad. Es lo primero, porque si Haití no tiene estabilidad, no podemos hablar exactamente de una democracia formal en Haití, hasta tanto no estabilice el país. Y eso va a implicar un esfuerzo de la República Dominicana, inicialmente. ¿En qué sentido? En movilizar las fuerzas que pueden intervenir para que esto ocurra en Haití, que haya estabilidad. No hablo de intervención directa, sino los mecanismos necesarios para generar esa estabilidad. ¿Cuáles? Los que las circunstancias determinen. Ahora, la política nuestra sobre Haití debe basarse, y ya Siriaco lo mencionó, con otras palabras, en una política migratoria dura, fuerte. Fuerte quiere decir que nosotros exijamos lo que tenemos que exigir, pero también tenemos que tener una política de cooperación activa para ayudar a ellos, por ejemplo, a poder carnetizar a los ciudadanos haitianos, porque a nosotros nos conviene. Y por lo tanto tenemos que tener una política de cooperación activa. A República Dominicana no le hace falta 50 millones de dólares al año en cooperación, en temas que son fundamentales para el funcionamiento adecuado de las relaciones bilaterales. Temas de carnetización de los ciudadanos, el tema de salud, tema de infraestructura básica, temas ambientales. Claro. Entonces son muchos temas de energía. A final de cuentas, los seres humanos, como los seres biológicos, migran en busca de energía. Alimento es energía. Entonces, si hay una disparidad en el suministro de energía, ¿dónde van a ir los seres vivos? Donde hay energía, donde hay alimentos, donde hay trabajo, para generar energía, para producir energía. Entonces, con Haití nosotros tenemos que tener eso. Primero, apostar a la estabilización
en Haití, política, un Estado que controle el territorio, que tenga el monopolio de la violencia. Si no hay un Estado que tenga el monopolio de la violencia, no hay interlocutor con quien tú sentarte para poder dialogar, para poder hablar. Ya ellos como actores internos, imagínate ahora con los actores externos como seríamos nosotros. Política migratoria fuerte y una política de cooperación activa de parte de la República Dominicana. Es verdad que podría dificultarse en un inicio tener esa política de cooperación, implícitamente la tenemos, hay una política implícita, pero tenemos que hacerla explícita, probablemente tengamos que hacer cooperación triangular. Triangular quiere decir que hablar con los países nórdicos y decir, vamos a canalizar, aquí tenemos un fondo de 50, 100 millones de dólares. Para que arranquemos y arranquemos, sí, claro, en temas que son vitales para, por ejemplo, ¿qué nos cuesta a nosotros hacer pasos fronterizos modernos? Y además hermosos y higiénicos, limpios, nada, nada. En su momento, siendo director de planificación, lo propuse. Bueno, esto se quedó ahí. ¿Qué nos cuesta a nosotros en todos los puntos hacer pasos fronterizos que parezcan pequeños aeropuertos? Dignos. Donde haya baños, donde haya parqueos, donde haya aire acondicionado para el comercio. No, ir a la frontera es terrible. O sea, cuando tú ves donde se parquean los camiones, eso lo que se ha hecho es un gueto en torno a los pasos de frontera. Ahora, ¿qué le cuesta a República Dominicana hacer eso? ¿Cuánto ganaríamos nosotros desde el punto de vista de, primero, de la calidad del servicio que se le presta a los ciudadanos haitianos y dominicanos, pero en cuanto a la imagen de la República Dominicana en el exterior, con una inversión que es relativamente baja? Interesante. Víctor. Entonces, eso implica cambiar totalmente eso. Vamos con tu pero pregunta. había otra pregunta, ¿no? Sí, La de lo que Manuel. pasa es por el tema razones de de tiempo. Por razones de tiempo. No, finalmente Sí. yo creo que tenemos que hacer esto de las reformas del mercado de trabajo. No me preocupa el cambio tecnológico porque se generan nuevos sectores. No quiero pecar tampoco de que el mercado es automático y te genera los más sectores. No, para eso hay que acompañarlo. Y para eso hay que poner recursos para acompañar en esa transición, porque hay personas que van a salir del mercado de trabajo y no van a volver a entrar al mercado de trabajo. Por lo tanto, tú tienes que dar una respuesta a esas personas y reconducir a los que van a entrar al nuevo mercado de trabajo en nuevos sectores. No es nada más peligroso que un profesor con un micrófono y razón de solo se parece a un pastor evangélico cuando el culto se está terminando, se está acabando y una hora después se está acabando. Vamos, Víctor. Pero bueno, mira, iniciamos con don José Luis la pregunta de el Víctor. tema infraestructura, la inversión pública en infraestructura es una variable que incide en el desarrollo del país. Hemos visto cómo en esta administración, a pesar del nivel de deuda externa, se ha tumbado por debajo del 2% del Producto Interno Bruto, cuando en promedios anteriores estábamos por encima del 4% con respecto al PIB. Eso, ¿cómo medir eso? Y cómo se grafica en las calles dominicanas, los servicios públicos, transporte, etcétera, etcétera. Y en segundo término, el índice de precio. Todo esto macroeconómicamente, el ciudadano de a pie necesita saber qué es el índice subyacente de precio, qué es lo que realmente mide lo que le está costando a él la medicina, la comida, y que vemos que está ajena del debate del hacedor de políticas públicas con respecto al país. Sí, pero, ante todo quería decirle a tu pregunta ahorita de que esa idea de que los bananeros están buscando ¿qué? Mano de obra haitiana. Que se están quejando Sí. porque se le está yendo la mano de obra en las fronteras, o sea, los que están... Pero yendo para dónde. Bueno, se lo están deportando. El problema es que tenemos 1 millón de haitianos, no por la crisis de Haití, sino porque con el cuento de traer mano de obra haitiana de los empresarios dominicanos, hoy tenemos una agricultura donde 70, 80% es mano de obra haitiana y un sector construcción donde 70, 80 es mano de obra haitiana y un turismo, servicio. Entonces, si necesita mano de obra haitiana, que todos esos camiones que están recogiendo inmigrantes ilegales le den un carnet temporal y se lo lleven para la zona bananera. Eso es muy sencillo. ¿Tú quieres ver migración ilegal sentada sin hacer nada en zonas barriales de Santo Domingo? Yo te puedo llevar miles que han estado entrando, huyendo de la crisis de Haití. Entonces, en vez de echarlo para allá, que estamos echando ¿cuánto mensual? 29,000, Algo así. Bueno, a una parte de eso, llévelo allá, denle un permiso temporal y
y que trabajen en el sector bananero. Pero no me digan que van a traer gente para eso. Ah, necesitamos mano de obra haitiana, hay que traer más haitianos, porque con eso tenemos 40 años, 50 años. No, desde la época de Sí, Trujillo. sí, claro. Sí. El tema de... Infraestructura e índice Mira, suficiente. mira, el año pasado, que crecimos a un 12.5%, con un rebote de 5, 6 o 7 y un 4.7 efectivo, Sí, efectivo. Así es. el sector privado fue que cargó con el 95% de ese crecimiento. 90-95%. Este año, como creo que fue Guarocuyo, no sé si Siriaco, dijeron que con los aumentos de costos financieros y los posibles aumentos de salario de las empresas, ¿qué van a hacer para poder equilibrar mantener cierto nivel de rentabilidad? Sacar gente, Bien. reducir los costos salariales, de personal. Y eso hace suponer que el gobierno tiene que aumentar o debería aumentar el gasto de capital, que es lo que dice Siriaco, para balancear una posible caída de la inversión privada. Pero ¿qué pasa? Señores, ¿cómo ustedes pretenden que con una presión fiscal de 14.5, 15%, que es la segunda o tercera más baja de América Latina, Sí. donde con el 4% de educación, el salario de casi una nómina de 700,000 personas, más los subsidios, más el gasto en salud, y hay uno que se me escapa, El servicio se va al público. 75-80% del presupuesto. La deuda. Ah, bueno, la deuda, exacto. Ya ahí está el En el- 75% del presupuesto, 80%. Tiene 3 renglones. Energía. Ah, la energía, Sí, sí, los subsidios. Tiene los subsidios. Los subsidios. A todo lo que energía. O sea, aquí nos financiamos, el resto del sector público se financia con los préstamos. Los préstamos que complementan lo poco que queda del presupuesto, 4. se complementa con el financiamiento neto, que es el financiamiento que viene del exterior. Entonces, estamos invirtiendo, como se dijo, 13,5% en la inversión pública en relación al gasto total. Si tú lo llevas donde Balaguer, que llegó a 30, 31, 32, pero cuando Balaguer Educación recibía el 0.5% del PIB. Exactamente. Y la salud, ustedes saben, eso, y los salarios eran que salarios de miseria, pero hoy no. Hoy cambió eso. Y te voy a decir una cosa, en América Latina, la mayoría de los países, el gasto corriente es un 85, 80% en promedio. Nosotros no somos mucho la excepción. Volver a la época donde el gasto de capital era un 25-30, eso ya es imposible. El gasto de capital del gobierno, ¿ok? Podemos mejorarlo si mejoramos los ingresos fiscales, eso sí. Pero ahora nadie habla de reforma fiscal. Podemos mejorar el sistema, como decía Guarocuya, el sistema digamos, Sí, de ingresos. de gasto, ingresos, crédito. etcétera. Pero hablar de una reforma fiscal en este momento es una cosa absurda. Mira lo que le pasó a la primera ministra, que duró un mes y medio en el cargo por haber mencionado nada más la palabra. Vamos a bajar los impuestos. Ella no habló de subirlo, bajarlo. Duró un mes y pico en el cargo. La señora. Bueno, lo que quiero decir es que con esta presión social que hay, un gobierno tratando de amortiguar el impacto del costo de la vida en las familias pobres, congelando los combustibles, que ojalá, no sé qué va a pasar de enero para adelante, si puede seguir haciéndolo o el precio baja a un nivel donde ya no tenga que hacerlo. Yo no sé, pero el año que viene volver a meter 40,000, 50,000 millones subsidiando los combustibles, oye, eso me parece una cosa casi imposible en términos de las finanzas públicas. Así que el problema de fondo que tenemos en República Dominicana se llama el problema fiscal. Y cuando tú tienes ese problema fiscal, que tiene limitaciones de ingresos, que no puede mejorar tu presión fiscal 3-4% del PIB, o sea, que el gobierno mejore los ingresos
en alrededor de 150, 180 millones, 180 millones de pesos al año, que pueda mejorar la infraestructura, que pueda mejorar la salud. La salud debería tener un 3% del PIB, y todavía estamos en un 2%, y llevarla con el tiempo a un 4%, y parejarla, porque la salud es tan importante como la educación. Y además las reformas estructurales. Porque ¿qué ha pasado con el 4%? ¿Qué ha pasado? Hemos mejorado la calidad educativa. Según la última evaluación que hizo PISA, bueno, desmejoramos. Y yo no dudo que si la hacen ahora, con la pandemia, sigamos cayendo. Entonces, el problema no es aumentar un 4%, es saber usar el dinero bien, administrarlo bien, y para eso tú necesitas reformas institucionales. Tenemos aquí elefantes blancos. El Ministerio de Educación es un elefante blanco, Agricultura es otro elefante blanco, y la salud también. Tenemos estructura cargada de personal que absorben gran parte del presupuesto que se le asigna. Bueno. Ahora, tú no vas a echar a la calle tampoco si tú tienes 700,000 empleados públicos y puedes operar el gobierno con 300. Como dije yo una vez siendo ministro, el secretario de Finanzas, yo dije, aquí podemos nosotros operar con 120,000 empleados. Ustedes eran muy jóvenes. Sí, sí. Y hasta Atuey me llamó y me iba a Hipólito y me iban a matar. Porque yo dije que había que votar 100,000 empleados. Bueno, don José Luis, para nosotros ha sido de verdad que es extraordinario esto. La gente se lo ha gozado. El chat de YouTube, la gente está loca con el ejercicio porque definitivamente es enriquecedor. Es súper académico, la gente entiende, escucha distintas visiones, y creo que de verdad que hay que felicitar a la productora del programa porque esta iniciativa da pie a un nuevo segmento que sé que incluso va a generar tanto interés que no dudo que otros espacios comiencen a hacer lo mismo. Es necesario, Es necesario. Claro. Se nos quedan cosas. Yo creo que debemos hacer un 2.0 del tema económico. Un 2.0 del tema económico, porque mira, tenemos que debatir, por ejemplo, el tema de la corrupción. ¿Cuánto impacta la economía yo espero realmente? Que me inviten a hablar del elefante, porque hoy hablé de la lombriz. Claro. Y se nos quedan muchísimas cosas. Por ejemplo, a mí me hubiese encantado, pero por razones de tiempo no podemos. El tema, no, pero no para que la respondan. Por ejemplo, un tema interesante, mucha gente dice don Valdés Albizu. 20 años el Banco Central. No hay otro economista en el país que pueda llevar por sendero seguro esta economía, y si se muere, colapsamos, Entonces, muchas cosas, pero no lo voy a dejar que entren en esas impresiones. Gracias de corazón. Atención, programita, ya tienen de qué hablar. Gracias de corazón, y para nosotros ha sido un honor y un privilegio contar con tanta calidad en este primer panel. Ustedes son los primeros graduandos de este segmento, Muchísimas gracias. Así que muchísimas gracias. Vamos a una pausa y regresamos con más del Rumbo de la Mañana.